Hola a todos. Vamos a presentar un estudio bíblico en la cual tiene como tema los dones espirituales, donde tenemos que hacer un análisis muy breve acerca de las revelaciones que Dios nos da constantemente, en la cual tenemos que hacer, para escudriñar si es una visión o es un sueño, es una revelación que viene de parte de Dios o viene de parte del diablo o viene de parte de nuestra carnalidad. Por ejemplo, esta versión en la cual le dice a alguien a otra persona que no conoce: el Señor me reveló en un sueño que debemos casarnos y ahora mismo. Es allí donde tenemos que analizar si es algo que de verdad pues viene de Dios, porque a la ligera después vienen los fracasos. Como por ejemplo, palabras como estas son dadas y las personas se casan y después terminan divorciadas porque son infelices. No son cosas que vienen de Dios. También, como por ejemplo, según personas mayores de edad, sean hombres o mujeres, diciéndole a una joven de 16 años, 17, 18 años, que Dios le dijo que esa era la mujer para él o que ese era el hombre para ella. Una mujer de 40 años que Dios le diga semejante cosa, pues, ¿qué dicen ustedes? La iglesia de Dios guiada por el Espíritu Santo, pues es una iglesia que maneja mucho los dones, es una iglesia apostólica profética. Allí se usan los dones donde el Espíritu Santo se manifiesta, pero ella prevé que todas las cosas que sean reveladas de Dios sean examinadas para así darle una buena orientación a todo lo que viene de Dios. Si es algo que viene de Dios, si es algo que viene de la carnalidad o viene de otra fuente. Porque Porque se han encontrado que el mal uso de los dones han hecho que la gente pierda la orientación hacia Dios y se aparte de la fe. Y eso es lo que nosotros, los de la Iglesia de Dios guiada por el Espíritu Santo, estamos previendo de que estas cosas no sucedan y que cada uno de nosotros recibamos la buena orientación para que seamos edificados, para que la iglesia sea edificada. Porque Dios habla, Dios nos guía, el Espíritu Santo nos habla. Por eso es necesario de escuchar atentamente las orientaciones de este estudio, porque es muy importante para nosotros, porque nosotros pues eh, hemos sido llamados para edificar, para enseñar, para llevar a las personas a Cristo, que conozcan que nuestro Dios lo sabe todo, lo ve todo, promete y cumple, que es un Dios vivo y verdadero. Las bases de este estudio es las cartas de Primera de Corintios, capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14. Allí en esos tres capítulos, en Primera Corintios, se especifican acerca de los dones. Pablo orienta a esa iglesia en la cual pues es necesario hablarle lo que significan los dones para la iglesia. Primera de Pedro 4, 10, 11 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Corintios capítulo 12 nos muestra que existen una diversidad de dones que son dados por el Espíritu Santo, que existen una diversidad de ministerios que son dados por Jesús, y también se encuentra en Efesios 4:11, que también existen unas operaciones, diversas operaciones que es dado por el Padre. Entonces mira cómo opera la Trinidad en cuanto a los dones y los ministerios dentro de la iglesia. Hablemos de Corintios.
Pues Pablo nos está hablando acerca de una iglesia que se encontraba en Corintios, en una ciudad donde existía esa iglesia y era una iglesia en la cual Pablo especifica carnal, donde los congregantes comportaban inmaduramente. Por lo tanto, existía mucho desorden en muchas áreas espirituales. Pero aún así, dice la palabra de Dios que tenían todos los dones. Cabe resaltar que aunque a alguien se le manifiesten estos dones, no quiere decir que esté aprobado delante de Dios. Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Así dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, 21. Y dice, y algunos dirán, Señor, pero nosotros profetizábamos, nosotros predicábamos, nosotros sanábamos enfermos, echábamos fuera demonios. Y el Señor dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces podemos entender en esa ilustración que Jesús nos enseña que no todos, aunque use los dones espirituales o sea usado por los dones espirituales, sean aprobados por Dios para que sean salvos. Es por esto hay que tener cuidado de dónde tú recibes palabra de Dios, de dónde tú recibes palabra acerca de personas que según te hablan con los dones del Espíritu Santo y no proviene del Espíritu Santo. Tenga mucho cuidado, hermano, hermana, porque lo que dice el Señor Jesús es serio y tal vez esa persona te esté hablando en el nombre de Dios y te esté desviando del camino verdadero del Señor. Entonces Pablo enseña a la iglesia cómo usar esos dones, que no hay que dejar a un lado, diciéndole que no hay que dejar a un lado el amor. ¿Qué hacemos nosotros con profetizar, con hablar en lengua, con dar consejos, con predicar, si no tenemos amor? Si yo no tengo amor, entonces las palabras que yo hable según el nombre de Dios no son de Dios, porque el primer mandamiento que nos da Dios es amar. Dios es amor y nos viene a salvar. Entonces debo acercarme a las personas con amor. Si yo tengo odio en mi corazón, tengo resentimiento con alguna persona, entonces ¿por qué voy a estar profetizando a otras personas si no tengo amor? Bueno, el amor es lo más importante que debemos tener porque hace parte del fruto del Espíritu Santo. Ahora vamos a tener en cuenta algo muy importante que les voy a enseñar. Tener en cuenta que el fruto no se puede imitar. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? El fruto del Espíritu Santo se encuentra en Gálatas capítulo 5, 22. Tú puedes ir a la Biblia y leerlo, que ahí se encuentra todos esos elementos que contiene el fruto del Espíritu Santo, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo cristiano debe conocerse estos elementos que contiene el Espíritu Santo. Y todo cristiano verdadero, genuino, que se arrepintió, se apartó del mundo y está siguiendo a Dios, debe tener ese fruto. Todo cristiano, todo aquel que haya aceptado a Jesucristo, el Espíritu Santo se manifiesta con el fruto. Le coloca amor, hay un gozo en su corazón, la persona en medio de las situaciones tiene paz, la paciencia empieza a ejercerse, la benignidad de ser bueno con las personas, bondadosos, tener fe, ser manso, tener dominio propio. Eso le llega a las personas. No son de la carne, son del Espíritu Santo. Y eso es lo que identifica a un verdadero creyente, el fruto del Espíritu Santo. Más los dones no identifican que la persona sea aceptada de Dios, ya se lo había dicho. No identifican que la persona sea salva. No identifica que la persona eh, traiga un mensaje que proviene de Dios, porque los dones espirituales también el diablo los puede imitar. El diablo no puede imitar el fruto porque el diablo no tiene amor, no tiene gozo, no tiene paz, no tiene paciencia, no tiene nada de eso. Eso proviene del Espíritu Santo. Pero el diablo sí puede imitar los dones que provienen del Espíritu Santo. Puede dar una profecía en la cual puede engañar a las personas, como por ejemplo, él engañó a Eva, ¿sí? Y así sigue él actuando con las personas. Y él entra a las iglesias
Usa a las personas en la cual no está preparada para dar una profecía y le usa sus pensamientos y empieza a hablar en el nombre de Dios y no vienen la palabra, no provienen esas palabras de parte de Dios. Entonces son instrumentos en la cual pues tal vez se han alejado un poco de Dios, no han entrado en la comunión con Dios, no han entrado en esa relación con Dios y empieza el enemigo a usarle la parte carnal, la mente, su corazón y empieza a confundir a la gente en la iglesia. Así sucede con los demás dones. Vamos a leer esos dones que aparecen en 1 capítulo 12, versículo 8 hasta el 10. Tú te lo tienes que aprender de memoria cuáles son los dones espirituales que menciona el Espíritu Santo allí en 1 Corintios. Porque resulta que muchos cristianos ya tienen años en el Evangelio, años, y no se conocen cuál es el fruto del Espíritu Santo. No conocen cuáles son los dones que provienen del Espíritu Santo. Y si no lo conocen, entonces, ¿cómo es que ellos hablan de los dones si no lo conocen? ¿Cómo es que lo están aplicando si no lo conocen? Bueno, vamos a leerlos cada uno de ellos. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, dones de sanidades, hacer milagros, profecías, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Esos son los 9 dones que aparecen en 1 Corintios capítulo 12, versículo 8 y hasta el 10. ¿Cómo se te puede manifestar a ti? Estando consciente en la iglesia adorando a Dios. También se puede manifestar en sueños, en visiones. Esos dones se manifiestan de esa manera. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, consagrado a Dios, santificado, con esa pasión en Cristo Jesús, el Espíritu Santo fluye en nosotros y vienen esos dones a fluir en cada uno de nosotros. Un mensaje que viene para mostrarnos Dios acerca de algo en la cual vayamos a hacer o tenemos que llevar a, a otro hermano, a comunicarle a otro hermano de algún suceso que vaya a pasarle o que le vaya a suceder. Es decir, esos mensajes vienen para exhortar, edificar y consolar. Entonces, los dones de Dios nos exhortan, nos edifican, nos consuelan, todo para edificación a la iglesia. Sigamos hablando de la iglesia de Corintios, en la cual algunos pensaban que eran más espirituales que otros, los que conllevaban a causar discordias, divisiones. ¿Sabes qué? Que los dones nunca deben usarse para nuestra manera o para nuestros propósitos, para nuestro bienestar personal. Un don cuando Dios me lo da a mí es para bendecir al hermano, para bendecir a la iglesia. Y yo también soy bendecido, pero yo no debo apropiarme para mí, usar como yo quiera o para mis propósitos, para mi bienestar o para, no sé, mi conveniencia, los dones de Dios, porque así no actúa el Espíritu Santo. Entonces nunca se debe usar los dones a nuestra manera, tampoco para manipular a otras personas para que sirvan o busquen a Jesús. No, se da la palabra y el Espíritu Santo es la tarea de convencer a la persona para que comprenda de que Dios le está hablando. Nosotros no podemos usar la palabra y esforzarla o el don que tengamos y esforzarlo para obligar a la gente que haga algo en la cual pues no es para esa manera. No es para, la palabra se da y ella misma edifica. Ella misma va consolando, va exhortando. Ella misma va haciendo su trabajo. Bueno, mis hermanos, vamos a dejarla hasta allí. En esta parte, primera parte, acerca de la explicación de los dones. Y en otro momento le estaré mandando la segunda parte y si hay tercera parte, porque quiero que tengamos claridad acerca de los dones espirituales. Y cuando venga a la iglesia, que yo te invito aquí en Mapilipán, en la iglesia de Dios guiada por el Espíritu Santo, siempre están con las puertas abiertas para que venga y tú seas edificado y haga uso de nuestros dones que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros. Recuerde que cada uno de esos dones, como es palabra de sabiduría, palabra de ciencia, dones de sanidades,
hacer milagros, profecías, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lengua, interpretación de lenguas. Lleva un manejo de una manera ordenada, disciplinada, para que tú y yo seamos edificados, para que la iglesia sea edificada y crezca en el Espíritu Santo, para la iglesia crezca y se enamore más de Dios cada día. Entonces te invito a la iglesia de Dios guiada por el Espíritu Santo aquí en Mapiripán. Te espero, soy el pastor Emilio Gutiérrez. Mi número de teléfono es 312-698-7080 y te espero pues para que reciba de ese don de Dios, porque también es para ti. Dios también te llama a ti para que reciba de lo que Él quiere regalarnos a nosotros. Dios quiere bendecirte y más que todo eso, Dios quiere regalarte la salvación, un regalo que no podemos obtenerlo por nada ni por nadie, solamente por Jesús. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Bendiciones, familia. Grande era mi miseria, grande era mi dolor, no sabía lo que era sentir en mí el amor. Jamás supe amar a alguien como Cristo a mí me amó. Pero el día en que vine a Cristo, para mí todo cambió. El día en que vine a Él, para mí